Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, edición fin de semana. Mucha atención, el Instituto Nacional de Salud confirmó 2 nuevos casos de la variante P1 o cepa brasileña en la ciudad de Leticia. Una de las pacientes es una mujer de 39 años, residente en la capital del departamento de Amazonas, donde presentó síntomas el pasado 10 de enero y fue diagnosticada el 15 como positiva. La paciente, según las autoridades, se encuentra en casa, donde no ha presentado complicaciones. El segundo paciente es un hombre de 79 años, perteneciente a una etnia indígena, que presentó síntomas el pasado 2 de enero. A esta hora permanece hospitalizado en un centro de alto nivel tras ser trasladado a una unidad de cuidado intensivo de otra ciudad donde tiene pronóstico reservado. El paciente presenta un cuadro diabético. Estos 2 casos se suman al registrado en el día de ayer. Muy buenas noches, soy Gina Acuña y les doy la bienvenida a Red Más Noticias fin de semana. Estos son otros titulares del día. Aterriza en Bogotá el primer vuelo humanitario procedente de Leticia, donde han detectado 3 casos de la nueva cepa brasileña. Las autoridades aíslan en un hotel del occidente de la ciudad a 172 personas, quienes deberán permanecer bajo estricta cuarentena. Tragedia en Tumaco, Nariño. El naufragio de 2 embarcaciones deja al menos 12 muertos, entre ellos 5 menores de edad. La Armada denuncia que las lanchas no tenían matrícula ni medidas de seguridad. En los deportes, Diario Español pone en evidencia el contrato millonario que firmó el argentino Lionel Messi con el Barcelona por 4 años. En la Liga Colombiana, Tolima logró sus 3 primeros puntos, mientras que el Junior es líder de la tabla. Aquí comienza Red Más Noticias. La noticia del día en Colombia. La alcaldía anunció la llegada a la capital de la República de un vuelo humanitario procedente de Leticia, donde las autoridades detectaron 3 casos de la variante brasileña. A todos los pasajeros se les realizó la respectiva toma de la muestra PCR y deberán cumplir cuarentena estricta por un periodo de 14 días. El pasado 28 de enero, el gobierno anunció la suspensión de vuelos desde y hacia Leticia por 15 días. Sin embargo, se permiten vuelos de carácter especial. A las 11:40 de la noche de este sábado llegó un vuelo al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, procedente de Leticia, con 164 pasajeros. En las horas de la noche ingresó un vuelo humanitario procedente de Leticia con 164 personas no residentes en dicho municipio que retornan a sus hogares. Son 164 personas que al momento de tomar las decisiones de prohibir los vuelos, pues quedaron varadas en la ciudad de Leticia y se debía garantizar su traslado hacia la ciudad de Bogotá. Ante la alerta que generó el más reciente anuncio por parte del Ministerio de Salud y el INS, sobre la identificación del primer caso en Colombia de una ciudadana colombo-brasileña contagiada de la nueva variante P1 de la COVID-19, autoridades de salud confirmaron que los pasajeros permanecerán bajo observación. Se procedió hasta las horas de la madrugada a tomar pruebas PCR con el apoyo de la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá y posteriormente en un esquema de transporte seguro y aislamiento fueron remitidos a un hotel de la ciudad donde se encuentran en este momento. Las 164 personas que llegaron, todas ellas adultas, están asintomáticas. No obstante eso, una vez más, respetando el principio de precaución y con las consideraciones epidemiológicas que hoy tenemos, estamos garantizando pues coordinadamente el Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá su aislamiento durante el periodo de tiempo que sea necesario para disminuir los riesgos de una posible llegada de esa nueva cepa a nuestra ciudad. Las autoridades en salud aseguraron en total se trata de 172 personas, incluyendo a los 8 tripulantes del vuelo, que deberán cumplir con estas medidas. Las personas que resulten negativas con dichas pruebas se hará un aislamiento preventivo de 14 días en cada uno de los hogares de ellas de forma supervisada y controlada, y las personas, en caso de que ocurriera alguna positiva, se procederá a hacer el aislamiento de los 14 días en el sitio donde hoy se encuentra. El Ministerio de Salud recordó que a la fecha no se ha identificado una circulación o transmisión local de esta nueva variante. Todavía no tenemos evidencia de que la variante circula en Colombia, en el Amazonas colombiano,
de manera autóctona. Las autoridades anunciaron la intensificación del rastreo epidemiológico en el país, especialmente en Leticia. Cabe recordar que el pasado 27 de enero el Gobierno Nacional también anunció la suspensión de vuelos desde y hacia Brasil por 30 días. Por su lado, la Gobernación de Amazonas declaró la calamidad pública dentro de un plan de acción para detener el contagio de la cepa brasileña del COVID-19. La medida, que se extenderá por 3 meses con posibilidades de ser prorrogada, fue decretada con el fin de atajar la variante del vecino país, que según la comunidad científica se expande con más rapidez. En el departamento limítrofe entró en vigencia el toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, el pico y cédula, la ley seca y la prohibición de reuniones públicas y privadas. La ocupación de las camas UCI llegó al 100%, informó la Gobernación de Amazonas. ¿Y qué hacen las autoridades del otro lado de la frontera para atajar la nueva variante del coronavirus? En Tabatinga, donde vive la mujer que la trajo a Colombia, se adelanta el plan de vacunación entre las comunidades indígenas. Por lo menos 1.000 vacunas fueron distribuidas en las últimas horas entre los aldeanos que fueron incluidos en la lista de los grupos prioritarios del estado del Amazonas. En esa parte de Brasil que colinda con nuestro país, las autoridades establecieron que el 90% de las pruebas de COVID-19 habrían mostrado casos positivos de la nueva variante. En los últimos 15 días, el Amazonas de Brasil ha registrado más de 36.000 contagios. De 250 pruebas aleatorias que hicieron hace varios días, el 100% salió positiva. Voceros del Ministerio de Salud han advertido sobre la fragilidad de la frontera de Colombia y Brasil. Y es que la población indígena de São Gabriel de Cachoeira, en el Amazonas brasileño, también ha sido golpeada por la nueva cepa. La situación pone en riesgo a los departamentos de Guainía y Vaupés, en las selvas colombianas, que también comparten fronteras con Brasil. Varios pacientes de Mitú y San José del Guaviare han sido trasladados a otras regiones del país. De la Amazonía al interior del país, unos 200.000 estudiantes de Cundinamarca retomarán desde este lunes las clases virtuales. Según el gobernador Nicolás García, un comité educativo evaluará la posibilidad de un modelo de alternancia que se hará efectivo desde marzo. Tenemos 108 comités que estarán evaluando durante el mes de febrero cuáles deben ser las medidas a partir de los meses siguientes, siempre teniendo en cuenta la particularidad de cada municipio frente a la pandemia y el avance en vacunación. Las autoridades desmantelan 5 fiestas clandestinas en Engativá y Suba. En una de estas reuniones había 20 personas quienes deberán pagar un comparendo cercano al $1.000.000, informaron los funcionarios de la Alcaldía de Bogotá que participaron en los operativos. En algunas de las fiestas, por ser de carácter familiar, los asistentes se olvidaron de normas mínimas de bioseguridad sin importar la presencia de menores de edad. La policía también intervino otros eventos, incluyendo el de un billar y el de una gallera. Quedan unas pocas personas que de manera irresponsable e irracional insisten en reunirse, algunos en fiestas clandestinas. Se impusieron comparendos a todos los asistentes y desde luego la respectiva sanción económica al propietario del establecimiento y el cierre de ese establecimiento. Por lo menos 1.000 migrantes, en su mayoría de Cuba y Haití, se encuentran atrapados en la frontera colombo-panameña, desde donde pretendían realizar una larga travesía hacia Estados Unidos. La situación se complicó ante el cierre fronterizo en Centroamérica, donde las autoridades tratan de detener el avance de las llamadas caravanas de personas que huyen de la pobreza. Desde la población de Necoclí, los migrantes solicitaron un corredor humanitario para atravesar el Golfo de Urabá con destino al extremo norte de Chocó, puntualmente hacia Acandí, para dar el salto hacia territorio panameño. Los migrantes exigen la apertura de la frontera para continuar su viaje, pero este no es un momento para movilizarse, por el contrario es un momento para resguardarse con el fin de minimizar los riesgos de contagio de COVID-19. Otra de las noticias del día en Colombia envuelve de luto y dolor a decenas de familias en la población de Tumaco, Nariño, donde según sobrevivientes chocaron 2 embarcaciones que navegaban en dirección a la vereda de San José del Guayabo. La tragedia dejó 12 muertos, entre ellos 5 menores de edad. Inicialmente se habló de 3 víctimas fatales. Trabajamos de manera incesante para encontrar a esas personas con el apoyo de la comunidad. Pero en la tarde del domingo, cuando la policía, la armada y el ejército ya habían rastreado casi la totalidad del cauce del río Mexicano, el nuevo reporte del siniestro dio cuenta de una tragedia de más proporciones. Otras 9 personas, incluyendo 5 menores de edad entre los 3 y 11 años, también habían muerto. Nos solidarizamos
y expresamos nuestras condolencias a sus familiares. 2 embarcaciones chocaron cuando se dirigían de Tumaco hacia la vereda San José del Guayabo. Iban para la celebración de un cumpleaños, pero la fiesta se convirtió en un velorio colectivo. Desde el puesto de mando unificado en Tumaco, las autoridades entregaron el reporte de varios sobrevivientes. Hemos conocido de que 2 embarcaciones han zozobrado y de ellas se han podido rescatar con vida 35 personas, 10 adultos y 3 niños están en este momento en los hospitales. Al cierre de este informe se hablaba de un número no determinado de desaparecidos. La búsqueda de los socorristas sigue por tierra y aire. Según la Armada Nacional, las lanchas viajaban sin las minutas o el listado oficial de los pasajeros que se desplazaban hacia la vereda de San José del Guayabo. Debido a este inconveniente, no ha sido posible establecer el número de tripulantes que iba en cada embarcación. Las autoridades marítimas explicaron que estas lanchas de tipo artesanal, que no estaban matriculadas ante el gobierno local, viajaban a diario sin ningún tipo de control o medidas de seguridad por parte de sus propietarios. Para las labores de búsqueda ha sido necesario acudir a la propia comunidad, que entre las hipótesis del siniestro señaló que las naves se chocaron en ultramar y que una de ellas se incendió. Las víctimas fatales y sobrevivientes presentaron quemaduras en sus cuerpos. El próximo miércoles deberán presentarse ante la justicia los 3 policías que estaban en servicio en el CAI San Mateo, en Soacha, cuando se registró un grave incendio en el cual perdieron la vida 9 jóvenes que se encontraban privados de la libertad. Los uniformados comparecerían ante el Juzgado Tercero de Soacha a las 9 de la mañana, en donde serían imputados por el delito de homicidio por los hechos que se registraron el pasado 4 de septiembre del 2020, en los que el concejal de Bogotá, Diego Cancino, denunció la muerte de estos jóvenes por causa de la conflagración. Cabe recordar que funcionarios de la Procuraduría en el mes de noviembre del año pasado realizaron una visita especial al lugar para determinar si hubo o no omisión alguna por parte de los uniformados. La Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió provisionalmente el trámite de la recolección de firmas para las 58 iniciativas de revocatorias de mandatos en todo el país. La Registraduría argumenta que los procesos comenzarán cuando el Ministerio de Salud establezca un concepto atendiendo la emergencia sanitaria decretada por la pandemia. El gerente del Hospital de la Unión Nariño firmó un contrato con un restaurante del municipio para dictar capacitaciones en temas como manejo de estrés, resiliencia, empoderamiento de los equipos de trabajo y comunicación efectiva. El contrato fue finiquitado 4 días después de que el restaurante se matriculó en la Cámara de Comercio. Exclusivo Red Más Noticias. La historia comenzó en octubre pasado cuando Edgar Leonardo Salcedo, quien llevaba apenas 5 meses en el cargo de director del Hospital Eduardo Santos de la Unión Nariño, decidió adelantar el polémico acuerdo. Este es el contrato por 30 millones de pesos entre el centro asistencial y el restaurante Señor Gato, ubicado a escasas 4 cuadras del hospital. Lo firman el gerente y Johnny Mauricio Delgado, representante legal y contratista. En sus redes sociales el establecimiento se describe como un restaurante-bar que vende almuerzos ejecutivos y comidas rápidas, pero que, tal como se aprecia en el documento, fue contratado para realizar una serie de capacitaciones que incluyen 12 actividades, entre las que se destacan la resiliencia empresarial, el manejo y gestión de emociones dentro de equipos de trabajo, el empoderamiento de los equipos de trabajo y la gestión del estrés. Lo que nadie se explica es cómo un restaurante puede hacer ese tipo de capacitaciones. Es increíble que en un momento en el cual cerca de 400 colombianos fallecen cada día por cuenta del COVID, y en el cual cientos y cientos de médicos, enfermeros, enfermeras y otra gente del sector hospitalario no recibe pagos hace meses. La hoja de ruta del polémico contrato sorprende por la rapidez con la que se llevó a cabo el proceso, cuando los hospitales en medio de la pandemia deben luchar, entre otras cosas, para acelerar y garantizar la compra de materiales de insumos para personal médico y pacientes. Este documento, expedido por la Cámara de Comercio de Pasto, certifica que Señor Gato, el restaurante beneficiario del contrato, se matriculó el 9 de octubre de 2020 y es claro en señalar cuáles son las actividades que desarrollará. Servicio de restaurante, cafetería, servicio de bar, organizaciones de convenciones y eventos comerciales, servicio de catering y catering para eventos. Asimismo figuran las actividades económicas del Registro Único Empresarial y Social. Expendio a la mesa de comidas preparadas, expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, otros tipos de expendio de comidas preparadas.
Pese a tratarse de un restaurante, al otro día de su inscripción, es decir, el 10 de octubre, y tal como se puede apreciar en esta imagen, el hospital en cabeza de su gerente Edgar Moreno ya tenía listo el certificado de disponibilidad presupuestal que reservaba los 30 millones de pesos para el contrato. Finalmente, el acuerdo comercial fue firmado el 13 de octubre de 2020, es decir, entre la matrícula en Cámara de Comercio del restaurante y la aprobación y firma del contrato transcurrieron apenas 4 días. El Instituto Anticorrupción, que alertó sobre el tema, le pidió a las autoridades que investiguen. Le pediremos a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría y a la Procuraduría que asuman cartas en el asunto y que sancionen a los particulares y a los funcionarios responsables. El número telefónico que registra Johnny Delgado, representante legal del restaurante tanto en el contrato como ante la Cámara de Comercio, es el que está habilitado para atender los domicilios del establecimiento, tal como avisan en su cuenta de Instagram. Es hora de contar historias en Red Más Noticias fin de semana. Un verdadero milagro protagonizó un soldado de la 8ª División del Ejército, quien sobrevivió a un disparo en la cabeza que le propinaron las milicias urbanas del ELN en Arauca. Gracias a su disciplina al mantener el casco puesto, pese al fuerte calor, logró volver a abrazar a su hijo y su esposa. Así quedó el casco del soldado Gilmar Guapacho, adscrito al batallón Revés Pizarro y quien prestaba guardia en un hospital de Saravena, Arauca, protegiendo la vida de otro compañero que fue herido mientras desarmaba un artefacto explosivo. De un momento a otro sintió que la vida se le iba. Estaba caminando, me regresaba hacia el punto, porque pertenezco a la motorizada, hacia donde estaba la moto, cuando sentí el impacto en el casco. El cual pues me hizo arrodillar del impacto y nada, pero no perdí el conocimiento. El disparo de un francotirador escondido en una casa vecina le impactó la cabeza y a pesar de que se desplomó y sintió un fuerte olor a quemado, tuvo la entereza de reponerse para reaccionar. ¿En qué pensó? En mi hijo, la verdad es mi razón de ser. Es el motivo más grande que tengo para estar acá. Y lógicamente mi esposa también, mi madre, mis hermanas. Luego del susto y de reportarse ante sus superiores, el uniformado confirmó que pese a la adversidad del clima, nunca deja de usar sus elementos de protección. Mantuvo sus elementos de protección y permitió que no fuera objeto de, o no se hubiera visto comprometida su vida en esta oportunidad. Nunca había sentido un impacto así en el casco, ahí es donde me di cuenta que en realidad el casco sí sirve. Sus compañeros que apoyan la destrucción manual de cultivos ilícitos en una zona controlada por el ELN y otros grupos ilegales vinculados al narcotráfico viven a merced de la zozobra, pero protegidos con cascos y elementos de protección de última generación. Siempre voy a seguir con este casco así me duela la cabeza, es preferible que le duela la cabeza a uno por el peso, porque yo sé que es tedioso el peso de un casco de estos. Usted parado 4 o 5 horas a que de pronto lo maten a uno. Feliz como pocas veces en la vida, el soldado Guapacho aseguró jocosamente que entendió por fin por qué sus compañeros le repetían tanto que es un verdadero cabeza dura. Y con esta historia de vida llegamos al final de Red Más Noticias, fin de semana. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche. Nos volveremos a ver, si Dios lo permite, el próximo fin de semana. Bendiciones, un abrazo.